Buenos días a todos, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre tinciones. De manera general, si nosotros observamos una preparación histológica sin teñir, es decir, sin tinción, pues sí es posible que observemos ciertas características celulares. Por ejemplo, aquí se está observando una muestra de orina y en esa muestra de orina podemos ver la presencia de algunos eritrocitos y de algunas células y también de algunos cristales. Sí se podrían identificar, pero realmente cuando una muestra se tiñe, es decir, se agregan colorantes, pues es mucho más fácil identificar las diferentes componentes de la célula. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo una muestra de sangre, ya no es de orina, esta es una muestra de sangre periférica, y podemos ver aquí los eritrocitos y también los glóbulos blancos, y aquí pues es mucho más fácil identificar el núcleo del citoplasma. Entonces realmente la utilidad que tienen las tinciones es de aumentar el contraste de las estructuras celulares. Aunque claro, una desventaja es que cuando se agregan tinciones, pues tenemos que hacer todos los pasos de la técnica histológica y dentro de esos pasos pues se ocasiona la muerte de las células. Entonces sí estamos viendo células pues con un mayor contraste pero muertas. En cambio, cuando no se tiñe, sí es posible que observemos células vivas. Por lo tanto, un colorante o una tinción es una sustancia química que se une a estructuras celulares. Por ejemplo, aquí este colorante de color morado pues se unió al núcleo de nuestras células y el objetivo es dar un mayor contraste. La unión entre el colorante y la estructura celular va a ser mediante afinidad química, específicamente afinidad ácido-base. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que una molécula de colorante ácido se va a unir a estructuras celulares básicas y un colorante básico se va a unir a estructuras de la célula que sean ácidas. Aquí otro ejemplo de cómo se observan sin teñir, por ejemplo, una célula. Ve cómo aquí podemos de manera muy difícil delimitar pues el límite celular y aquí pues lo que podría ser el núcleo, pero realmente si utilizamos tinción va a ser mucho más fácil identificar las diferentes estructuras. Como les mencionaba, en los diferentes tejidos y las diferentes células pues tienen estructuras que son ácidas y que por lo tanto van a tener afinidad por colorantes básicos. Y también vamos a tener estructuras básicas que van a tener afinidad por colorantes ácidos. Nosotros pues podemos decidir qué colorante agregar para teñir esas estructuras de diferente color. Como ejemplo vamos a mencionar cómo funciona la hematoxilina y la eosina. La hematoxilina y eosina se utilizan en conjunto y es la tinción más utilizada en histología. La hematoxilina es un colorante básico y como podemos ver aquí, pues es de color morado. La eosina, por otro lado, es un colorante ácido y aquí podemos apreciar que es de color rosa. Es muy importante que recuerden que la eosina es ácida y que la hematoxilina es básico porque siempre son pregunta en los exámenes. La hematoxilina, al ser un colorante básico, pues va a unirse a moléculas de la célula que sean ácidas. Y la eosina, como es un colorante ácido, se va a unir a moléculas de la célula que sean básicas. ¿Qué moléculas ácidas tenemos en nuestras células? Pues el ADN y el ARN. Esas son las únicas moléculas ácidas que encontraremos en las células. Y por lo tanto, estas estructuras se van a teñir con hematoxilina, que es un colorante básico. El ADN, ¿dónde lo encontramos? En el núcleo. El ARN, ¿dónde lo encontramos? También podemos encontrarlo en el núcleo, pero hay un tipo de ARN que se llama ARN ribosomal y ese lo vamos a encontrar de manera muy abundante unido a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Por lo tanto, para simplificar esto, vamos a decir que la hematoxilina, al ser un colorante básico, va a teñir de morado al núcleo y al retículo endoplasmático rugoso. En cambio, la eosina, al ser un colorante ácido, va a teñir moléculas básicas de la célula. ¿Qué moléculas son básicas en nuestra célula? Las proteínas. Y estas proteínas las vamos a encontrar de manera muy abundante
esparcidas por el citoplasma de las células, pero también en el espacio que está por fuera de las células. Lo que está por fuera de las células lo vamos a llamar matriz extracelular. Y como también tiene una gran cantidad de proteínas, pues se va a denominar, más bien va a ser de color rosa, de color de la eosina. Aquí tenemos una fotomicrografía donde podemos delimitar una célula. Aquí estoy delimitando esta célula y podemos ver que aquí tenemos un núcleo y aquí tenemos su citoplasma. El núcleo se tiñó de color morado con la hematoxilina. Sin embargo, también observa cómo la coloración no es homogénea. Hay zonas que se ven más moradas y otras que se ven más claritas. Esto es muy frecuente que ocurra porque el ADN va a estar en algunas regiones del núcleo muy compactado y por eso se va a ver muy morado, y en otras regiones el ADN no va a estar tan compactado y se va a ver más clarito. En cambio, en el citoplasma pues tenemos una gran cantidad de proteínas, por lo tanto se va a ver de color rosa, teñido con la eosina. No significa que dentro del núcleo no tenga proteínas. Sí también las tengo, pero pues lo que más predomina es el ADN, por eso predomina el color morado. Aquí hay dos términos muy importantes: basofilia y acidofilia. Basofilia se refiere a una zona de la célula que tiene afinidad por colorantes básicos. Ejemplo, la hematoxilina. Por lo tanto, yo puedo decir que el núcleo es basófilo, porque tiene afinidad por el colorante básico que es la hematoxilina. Trata de asociar este término de basofilia con el color morado. Todo lo que sea basófilo va a ser morado. Acidofilia, ese término hace referencia a las regiones de la célula que tienen afinidad por los colorantes ácidos, por ejemplo la eosina. Así que podemos decir que en este caso, este citoplasma de la célula es acidófilo. O también está bien dicho que el citoplasma es eosinófilo. Vamos a utilizar de manera indistinta acidófilo o eosinófilo. Acidófilo, pues que tiene afinidad por los colorantes ácidos, pero la eosina es un colorante ácido, entonces también podemos decir eosinófilo cuando tiene afinidad por la eosina. Esta palabra de acidofilia asóciala con el color rosa. Todo lo que sea acidófilo va a ser color rosa. Ahora bien, sin embargo, pues depende mucho el reactivo que se utilice, porque algunas hematoxilinas sí se van a ver moradas, pero otras se pueden llegar a ver un poquito más oscuras, o las eosinas también pueden llegar a verse un poquito más como rojo. Entonces no se casen con que la hematoxilina siempre se va a ver de este color y que la eosina siempre se va a ver de este color. Realmente pues depende de muchas cosas, depende de qué otras moléculas se agregaron a la tinción, depende de pues temperatura y de otros factores físicos, lo que va a determinar el color final. Por eso la hematoxilina pues es morada, pero puede estar en una amplia gama de tonalidades moradas, y la eosina también en una amplia gama de tonalidades rosas. Aquí tenemos un ejercicio. ¿Cómo creen que se van a teñir las estructuras celulares pues que encontramos aquí en estos dos dibujos? En el dibujo de la izquierda pues está representada una célula y su núcleo en el interior. Y en el lado derecho se representa también otra célula, pero que tiene una forma más piramidal, su citoplasma y su núcleo. Aunque también en este segundo ejemplo se representa el retículo plasmático rugoso en esta célula. Vamos a resolver el ejercicio y justamente así se verían cuando se aplicara la tinción de hematoxilina y eosina. Este es el ejemplo que ya habíamos visto: citoplasma eosinófilo o acidófilo teñido con eosina, núcleo basófilo, es decir, morado, teñido con hematoxilina. Aquí pasa algo muy interesante. Aquí el citoplasma y el núcleo pues también están del color que le corresponde, el núcleo morado y el citoplasma eosinófilo o acidófilo. Pero, como habíamos dicho, este otro ejemplo tenía retículo plasmático rugoso abundante en esta región que está por debajo del núcleo. Como habíamos dicho, la hematoxilina también va a teñir al ARN que se encuentra en los ribosomas del retículo plasmático rugoso, por lo tanto toda esta región de aquí, del citoplasma, se coloreó de color morado. Aquí podemos distinguir por un lado al núcleo y por el otro lado al citoplasma que está cerca del núcleo de color morado.
Esto quiere decir que en esta región del citoplasma hay una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, por eso se ve morado. Esto es muy importante porque tampoco quiero que se queden con la idea que los citoplasmas siempre se van a ver de color rosa o se van a ver eosinófilos. ¿De qué depende el color del citoplasma? Pues de si tiene muchas proteínas o de si tiene retículo endoplasmático rugoso abundante. Aquí, por ejemplo, esta zona del citoplasma se ve rosa, acidófila, eosinófila, porque aquí hay muchas proteínas. Esta zona del citoplasma de la célula se ve morada o basófila porque tiene gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Como habíamos dicho, cuando nosotros teñimos, pues las células se mueren. Sin embargo, hay otros microscopios que ya vimos en el video de tipos de microscopía que pues no requieren tinciones y que por lo tanto pueden observar células vivas. Por ejemplo, este tipo de microscopio estamos viendo un glóbulo blanco, cómo se está moviendo y se trata de comer o fagocitar a una bacteria. Aquí pues no utilizamos tinciones, pero el microscopio como tal generó el contraste suficiente para que yo pudiera diferenciar pues las células. Este es un ejemplo de microscopio de contraste de fases. También tenemos aquí el microscopio de campo oscuro y microscopio interferencial diferencial de Nomarsky. Estos tres ejemplos de microscopio permiten ver células vivas y no utilizan tinciones. Como decía, cada uno de estos microscopios, debido a los aditamentos que se les agrega, pueden generar contrastes efectivos para poder diferenciar a las células sin requerir tinciones, y por lo tanto puedo ver células vivas. Existen otros conceptos importantes, está el concepto de ortocromasia. La ortocromasia hace referencia a que cuando yo agrego una tinción, las estructuras se van a teñir de esos colores que yo agregué. Por ejemplo, aquí, pues el núcleo se tiñó de color morado, es decir, basófilo, con hematoxilina. Aquí el citoplasma de estos eritrocitos, que son estos de acá, pues se ven el citoplasma eosinófilo, se ve rosita. Y aquí el citoplasma también de esta célula, pues no se ve tan rosita, entonces significa que tiene que tener la presencia por ahí de retículo plasmático rugoso. Entonces, cuando la tinción sí pinta del color que yo quería, eso se llama ortocromasia. Sin embargo, hay otro concepto que es el de metacromasia, que se refiere cuando yo utilizo una tinción de determinado color, por ejemplo azul, pero las estructuras se tiñen de un color distinto, en este caso morado. A eso se refiere con metacromasia, y esta metacromasia es frecuente que ocurra con la tinción de azul de toluidina. Ya la veremos más adelante. Las tinciones, pues hay varias. Esta es una clasificación de las tinciones que vamos a revisar a continuación. La tinción más utilizada en la técnica histológica ordinaria y en general en la medicina es la hematoxilina y eosina. Pero también existen otras tinciones que tienen otros objetivos. Eso también quiero que quede claro. El hecho de que yo decida utilizar o no una tinción tiene un objetivo detrás, porque esas tinciones me permiten resaltar pues ciertos tipos de células, ciertos tipos de tejidos, etc. Entonces yo tengo tinciones que me permiten diferenciar muy bien entre el tejido muscular y el tejido conectivo. Esas tinciones son las tinciones que se denominan tricrómicas. Está la tricrómica de Masson, tricrómica de Mallory-Hassan, tricrómica de Gallego, Gomori, Van Gison. Todas estas me permiten diferenciar entre tejido muscular y tejido conectivo. También existen ciertas variaciones de estas mismas técnicas que iremos mencionando más adelante. ¿Qué otras tinciones vamos a revisar a lo largo de estos videos? Las tinciones que se utilizan en el sistema nervioso, las tinciones para frotis sanguíneos, para cortes semifinos, pentacrómicas. Ya las iremos viendo. Lo más importante es que vean qué colores utiliza cada tinción y de qué color se tiñe cada estructura en particular. Eso es lo que les podemos preguntar. Vamos a empezar con la hematoxilina y eosina, que como ya dijimos es la tinción más utilizada en medicina. Ya habíamos dicho que utiliza hematoxilina, un colorante básico, eosina, un colorante ácido. La hematoxilina va a teñir el núcleo y el retículo plasmático rugoso, y la eosina va a teñir pues las proteínas que generalmente se encuentran muy abundantes en el citoplasma. Aquí tenemos algunas fotomicrografías teñidas con HIE. En este caso, recuerda que podemos identificar fácilmente los núcleos
que se van a ver de color morado. Y todo lo que rodea a ese núcleo pues va a ser citoplasma. En este caso estoy observando varias células que tienen esa forma piramidal, como la que habíamos visto en el ejemplo pasado, y las veo juntas entre sí, una al lado de la otra. De estas células pues puedo ver que su citoplasma es eosinófilo o rosa. Acuérdate que pueden decir veo citoplasma rosa, pero también el término correcto sería decir veo el citoplasma eosinófilo o acidófilo. Y también veo aquí el núcleo morado, o bien pueden decir veo el núcleo basófilo. Aquí puedo ver los núcleos pues redonditos, pero también puede ser que yo vea en algunos casos células que están en mitosis. Y aquí en este caso lo que se tiñe de color basófilo o morado van a ser los cromosomas en proceso de mitosis. Como les mencionaba, a veces la coloración pues varía un poco dependiendo de los reactivos utilizados. Aquí por ejemplo esta es otra fotomicrografía con hematoxilina y eosina, pero aquí el citoplasma de estas células más que rosa parecen como un casi tirándole al rojo, pero aún así sigue siendo hematoxilina y eosina. Y aquí también vemos que los núcleos pues se ven de un morado muy oscuro, incluso pareciendo un poco de color negro. Esta imagen está muy padre porque aquí observamos varias células. Observen esta de aquí, su citoplasma sí se ve acidófilo o eosinófilo, pero aquí tengo otras células abajo cuyo citoplasma se ve más morado, es decir, más basófilo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas células de acá tendrán muchas proteínas en el citoplasma y estas células de acá tendrán por ahí la presencia de retículo endoplásmico rugoso. Es lo que les decía, el citoplasma no siempre se va a ver acidófilo, depende pues la composición o las estructuras que se encuentren en ese citoplasma. Aquí también, si se dan cuenta, pues hay una zona que se ve más morada, como más oscurita, y otra zona que se ve más clarita. Esto es consecuencia de cómo están organizadas las células. Por ejemplo, aquí arriba yo veo células juntas entre sí, cuyos núcleos pues se ven morados, basófilos, y su citoplasma pues sí se ve acidófilo. Pero como tengo las células tan juntas, dan la apariencia de que se vea más oscura esta región. En cambio, aquí en la parte de abajo, pues puedo ver que también hay células, pero estas células están separadas entre sí. Y de hecho, justo entre las células encuentro matriz extracelular que también se tiñe con eosina. Por eso aquí abajo pues se ve más pálido y aquí arriba se ve más oscuro. Pero es consecuencia de cómo se organizan las células, qué tanto separadas están y la presencia o no de matriz extracelular. Esto pues sigue siendo hematoxilina y eosina. Aquí lo que les mencionaba, dependiendo de si las células están muy juntas, pues se puede ver más como más moradito, más oscuro, y ya si están más separadas las células y si tienen presencia de matriz extracelular que se ve también de color pues rosa o eosinófilo, voy a encontrar voy a poder diferenciar estas dos regiones. Pero sigue siendo con hematoxilina y eosina esta tinción. Existe una hematoxilina en particular que se llama hematoxilina fosfotúngstica. Esa hematoxilina solamente se utiliza para tejido muscular porque las células del tejido muscular se caracterizan por tener estriaciones, es decir, como estas líneas que vemos aquí. Y la hematoxilina fosfotúngstica es muy buena para resaltar dichas estriaciones. Así que este tipo de hematoxilina lo veremos el siguiente bloque en el tema de tejido muscular. La hematoxilina y eosina es muy buena, como ya vimos, pero existen ciertas moléculas que no tienen afinidad ni por la hematoxilina ni por la eosina. Y por lo tanto, si no tienen afinidad por ninguno de los dos colorantes, pues se van a observar pálidas. Estas moléculas son los carbohidratos, el aparato de Golgi y los lípidos. Aquí les puede surgir una duda. Si se ven pálidas, no habrá una forma de que yo pueda resaltarlas. Y la respuesta es que sí. Pueden agregar otras tinciones adicionales a la hematoxilina y eosina que tiñan específicamente estos componentes para que los puedan ver resaltados. Pero si solamente utilizan hematoxilina y eosina, pues se van a ver pálidos. Vamos a empezar a ver imágenes con estas diferentes moléculas que no se tiñen. Por ejemplo, el moco está formado de carbohidratos y como habíamos dicho, los carbohidratos no se tiñen bien con hematoxilina ni con eosina. Hay unas células, que es la que estoy delimitando aquí, que se conoce como célula caliciforme, porque tienen forma como de cáliz o de copa.
Estas células caliciformes se caracterizan porque su citoplasma está lleno de moco. Ya dijimos, el moco es un carbohidrato. Por lo tanto, cuando yo utilizo tinción de hematoxilina y eosina, pues el citoplasma de estas células caliciformes que está lleno de moco, pues se va a ver pálido. Aquí tengo otro ejemplo de otra célula caliciforme con su citoplasma pálido debido a que se utilizó hematoxilina y eosina. Aquí lo mismo, es otra fotomicrografía con hematoxilina y eosina. Aquí otra vez vuelvo a resaltar el hecho de que no siempre se va a ver el mismo tono de morado y el mismo tono de rosa. Aquí se ve mucho más fácil que es morado y rosa, pero aquí se ve como más pálido. Y las dos siguen siendo hematoxilina y eosina. Aquí también estos espacios pálidos hacen referencia al citoplasma de las células caliciformes que no se tiñe con hematoxilina ni eosina. Existen otras células, por ejemplo las células del estómago, que también se caracterizan porque almacenan moco en su citoplasma. En este caso, aquí podemos apreciar esta célula de del epitelio del estómago. Hagan de cuenta que yo la agarrara y la pusiera aquí, la representara. Puedo ver que una parte de su citoplasma pues se ve pálido porque ahí es donde se almacena el moco. En esta zona es donde se almacena el moco. Pero la otra parte de su citoplasma pues sí se ve teñido bien con eosina y el núcleo se ve teñido con hematoxilina. Pero todas esas regiones pálidas que veo en la superficie son zonas donde se almacena moco. Otro epitelio o otro órgano donde también se almacena pues glucógeno es en el epitelio de la vagina. Esto que estoy delimitando aquí es el epitelio de la vagina y vean cómo las células, en particular las más superficiales, aquí puedo delimitar su núcleo y el citoplasma, vean cómo se ve literalmente blanco, se ve pálido. Eso es porque ahí en el citoplasma almacenan glucógeno. Aquí lo que les traté de representar aquí con este esquema es cómo las células superficiales almacenan más glucógeno, pero conforme voy descendiendo, pues ya la cantidad de glucógeno es menor y por eso la tinción pues se va viendo un poquito más, coloreada. Ya terminamos con los carbohidratos. Como les mencioné, otra estructura que no se tiñe con hematoxilina y eosina es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un organelo celular que veremos después en biología celular, pero lo que deben de saber es que este aparato de Golgi le gusta mucho localizarse cercano al núcleo, más o menos por esta zona. Aquí estoy delimitando una célula, puedo ver su núcleo basófilo teñido con hematoxilina y puedo ver que el citoplasma pues no se ve rosa, el citoplasma de hecho se ve también morado, quiere decir que tiene una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Y aquí yo veo cercano al núcleo una zona pálida, que de hecho vamos a delimitarla ahorita con un círculo. Ahí es donde se localiza el aparato de Golgi, pero como ya dijimos, pues no se tiñe con HY y por lo tanto se ve una zona pálida. A esa zona pálida donde estaría el aparato de Golgi se le da un término técnico que es la imagen negativa de Golgi. Entonces aquí, cuando digamos imagen negativa de Golgi, me estoy refiriendo a la zona donde pues se supone que está el aparato de Golgi, pero se ve pálida porque no se tiñe con hematoxilina ni eosina. Ahora, los lípidos, pues no es que no se tiñan con hematoxilina y eosina, más bien los lípidos, pues no están presentes. Si recordarán, dentro de los pasos de la técnica histológica está el paso del aclaramiento, también llamado diafanización. En ese paso habíamos dicho que nosotros agregamos gilol. El gilol es una sustancia liposoluble, una sustancia de tipo lipídica. Entonces, cuando la agregamos a las muestras, pues barre, elimina los lípidos del tejido. Por lo tanto, cuando pues tengo la preparación final, pues ya no hay nada, ya no hay lípidos ahí, realmente solamente quedan los espacios en blanco. Así que no es que los lípidos pues no se tiñan con hematoxilina y eosina, sino más bien no hay nada. Entonces, pues cuando yo observo una preparación con hematoxilina y eosina, donde se supone que habría lípidos, se ven espacios en blanco. También puede ser que ciertas células almacenen gotitas de lípidos en su citoplasma y también se van a ver como espacios en blanco. Aquí adipocitos, nada más como comentario adicional, un adipocito es una célula que se encarga de acumular en su citoplasma muchos triglicéridos, muchos lípidos. Por eso, todo eso es el citoplasma del adipocito que se ve vacío.